de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Este programa de catequesis de todos los días, queridos niños, porque Jesucito viene a enseñarnos, por eso nos llamamos Aprendiendo con Jesús. Hay que aprender siempre algo nuevo, hay que formarse, queridos niños, aprender con Jesús, aprender día a día, aprender lo que Jesús nos va enseñando. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a centrarnos. Vamos entonces a ponernos aquí, queridos niños, todas las pilas. Vamos a ponernos, queridos niños, aquí con esa gracia de Jesús que nos ayuda, que nos fortalece y sobre todo que nos lleva adelante. Bueno, entonces, queridos niños, aquí nosotros vamos a hablar hoy de un tema muy importante. ¿Cuál es, querida Vanessa, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Roque González de Santa Cruz, el primer santo paraguayo. Nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz. Tenemos que conocer, hay tantas cosas y nos quedamos cortitos, queridos niños, pero igual vamos a ir aprendiendo, vamos a ir mejorando cada vez más, aprendiendo más, conociendo más, sabiendo más, teniendo más informaciones y sobre todo, queridos chicos, procurando imitar las cosas lindas que San Roque González nos va enseñando, que San Roque nos quiere regalar, queridos niños. Bueno, todo esto entonces nosotros lo hacemos, pero lo miramos ¿desde dónde, queridos chicos? Desde arriba, es decir, desde la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos enriquece, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, la palabra de Dios que nos da fuerza, la palabra de Dios siempre es aquella palabra que nos mueve para hacer el bien, como lo hizo también con San Roque González, y nosotros lo sabemos muy bien. Por lo tanto, ahora vamos a escuchar como siempre esa palabra de Dios que tocó el corazón de San Roque, como también hoy tiene que tocar nuestro corazoncito. Ese corazoncito nuestro para que hagamos bien las cosas. Ese corazoncito nuestro para que nosotros también podamos decirle a Jesús, aquí estoy, Señor. Yo también me ofrezco. Yo también quiero hacer bien las cosas. Y entonces sí, hoy con este tema entonces tan importante de San Roque González de Santa Cruz. Y bueno, queridos niños, escuchamos así la palabra del Señor. Escuchamos con mucha atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo, y no volverás la espalda a tu hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Jesús que llegó y por eso nosotros alabamos, bendecimos como siempre. Todo lo tenemos ahí en nuestras manos. Yo quiero que ustedes también lean, queridos niños, siempre. No se olviden porque la palabra de Dios tiene que ser conocida. La palabra de Dios tiene que ser meditada. La palabra de Dios tiene que ir entrando y cada vez más, queridos chicos. Cada vez más tenemos que meternos, queridos chicos. Cada vez más tenemos que conocer a nuestro Santo Roque González porque hoy es modelo para nosotros. Los santos son igualito que nosotros, que se han bautizado también como nosotros. Todos estamos bautizados. Pero ¿cuál es la diferencia con ese santo? Que el santo, queridos niños, se puso en serio a trabajar sobre su vida cristiana. Y Dios lo santifica. Dios le regala ese don tan importante porque fue obediente, porque obedeció a Dios, porque se esmeró en hacer bien las cosas, porque siempre entonces, queridos niños, hizo y dio lo mejor de sí mismo. También nosotros ahora nos estamos preparando con este corazoncito para escuchar bien y conocer más sobre la vida de San Roque González.
Porque si queremos imitar, si queremos ser iguales a San Roque González de Santa Cruz y todos nosotros, como nuestro primer santo paraguayo, tenemos que procurar ser santitos, 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 queridos chicos. Santos, porque vivimos nuestro bautismo, porque escuchamos la palabra de Dios y porque hacemos bien las cosas que Jesús nos pide. Queridos niños, vamos a estar atentos entonces, porque nosotros vamos a seguir reflexionando y conociendo a San Roque González. Y vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Toma. Toma. Es para ti. Toma. ¿Quién le hace hacer esto, madre? Calcuta es el infierno y esta cárcel es el refugio de todos sus demonios. No, quien sufre está cerca de Dios. ¡Deme algo! ¡Compasión, por favor! ¡Tenga compasión! ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Ven acá, tengo un regalo para ti. Ella no habla, está dentro desde niña, creció en esa celda. No recuerda nada, ni siquiera su nombre. ¿Cómo se llama? Debe tener un nombre. No lo sé, nadie lo sabe. Verán que yo voy a descubrirlo. No creo que lo logre. ¿A dónde va? Debería estar aquí, creo. Debe estar en uno de estos archivos. ¿Por qué está en la cárcel? No lo sé. Facilda de 11 años la encontró un policía en la estación. Se había perdido y la trajo aquí. ¿Cuántas bendiciones vas a escuchar hoy de boca de Saúl para David? Porque David tuvo toda la oportunidad de cortarle la cabeza, pero no, le cortó un pedacito de la ropa de su manto, pero después se arrepintió. Bueno, le dijo, mira, Dios puso en mis manos tu vida, pero yo te perdoné, yo no te hice nada, porque solamente el mal sale de los malos, le dijo David. Y Saúl le dijo, uy, mira vos, que alabó al Señor por la bondad de David. Y eso vos y yo tenemos que aprender a hacer también por los demás. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti, me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Uy, son fuertes las palabras de Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante, porque hoy el Señor Jesucristo llamó a los que Él quiso para enviarlos a predicar y con poder para expulsar a los demonios. Y fíjate a quién nombra primero, a Simón, a quien puso por nombre Pedro, y nombra hasta completar a los 12.
Este es un versículo que no a muchos les gusta porque nos habla de que el Señor escoge a los que Él quiere. No se puede uno autonombrar pastor, ¿eh? Ojito, la Biblia dice otra cosa. Y en la cabeza y como primera persona siempre está Pedro, pastor de la iglesia. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y hoy con este tema tan importante, querida Vanessa, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy que Jesús nos enseña? El tema del día de hoy es San Roque González de Santa Cruz, el primer santo paraguayo. Aprendiendo con Jesús, hoy nos trae este tema. San Roque González, nuestro primer santo paraguayo. San Roque González, nuestro primer santo paraguayo, queridos chicos. Y ya dijimos y ya explicamos, ahora estamos conociendo cada vez más. Y ahora estén atentos, porque yo ahora quiero que con su cuadernito, con su lápiz, con su borrador o lo que sea, con su bolígrafo, vayan escribiendo en su cuadernito lo que vamos a hablar de quién fue San Roque González de Santa Cruz, que nos tiene que animar, que nos tiene que ayudar, que nos tiene que regalar cosas lindas y cosas nuevas. Vamos agregando más y más cositas que nos va enseñando San Roque González de Santa Cruz. Vamos a ver entonces, queridos niños, aquí la primera enseñanza que nos va a entregar con la lectura nuestra amiga Vanessa. Escuchemos lo que nos dice hoy aquí Jesucito en esta enseñanza sobre nuestro santo. A pesar del bien que los misioneros realizaban en la región, su labor no dejó de inquietar a los hechiceros que veían en ellos una amenaza para sus supersticiones. En noviembre de 1628, mientras el padre Roque y otro sacerdote, el padre Alfonso Rodríguez, trabajaban en la reducción de todos los santos del Caaró, un hechicero llamado Nesú organizó una revuelta. Aquí ya comenzamos entonces con algunos problemitas que se comienzan a tener, porque el trabajo incansable, el trabajo anonadado, el trabajo del día a día de San Roque González de Santa Cruz ya comienza a crear algunos celos, comienza a crear, queridos niños, algunas envidias. Y aquí nos habla de un hechicero de las tribus, aquellas personas que no han entendido lo que era el Evangelio de Jesús. Y entonces ellos se vuelven celosos, se vuelven encerrados dentro de su cultura, dentro de su religión, y no quiere hacer ningún diálogo, con esa propuesta de Jesús, con esa propuesta que el Señor les traía a todos los indígenas a través de San Roque González de Santa Cruz. Y entonces por eso dice que movidos, inquietar a estos hechiceros, a estos que tenían la fuerza, ¿verdad?, y el don de la religión. Y para ellos, ciertamente, todo lo que era superstición, es decir, todas aquellas cosas que no iban de acuerdo al cristianismo, no iban de acuerdo a los principios y valores que estaba trayendo este sacerdote San Roque González, ciertamente que comienzan las fricciones, comienzan las peleitas, queridos chicos. Es decir, no le aceptan porque él trae la buena noticia de Jesús. Y entonces dice que comienzan los hechiceros, comienzan a soliviantar al pueblo, es decir, a levantarse contra los misioneros y principalmente contra Roque González de Santa Cruz, que estaba predicando y que estaba al frente de las reducciones y de las misiones. Y se dan cuenta después lo que va a suceder. Pero así es que comienza como una revolución, una revuelta, porque estos indígenas, eran incitados por sus hechiceros para pelearse contra los misioneros. Vamos a volver enseguida, queridos chicos, y vamos a seguir escuchando más y más sobre la vida de San Roque González. En ella, los indígenas asesinaron a los misioneros con sus italás.
una especie de hacha y entregaron sus cuerpos a las llamas. Y ahora viene esta parte tan dolorosa y tan difícil, queridos niños. Ante la maldad, ante la envidia, ante la imposibilidad de dialogar, de entender, de saber y de recibir a Jesús, la muerte, vamos a matarlo. Italaas, así entonces se llama, queridos niños, Italaas, esta hachita, ¿verdad? Y vienen y le golpean y le matan entonces a los misioneros. Y se dan cuenta qué tristeza, queridos chicos, mucha tristeza. Ellos que estaban al frente de estas reducciones, ellos que estaban al frente luchando y empeñándose para hacer bien las cosas. Sin embargo, aquí, queridos chicos, lastimosamente los indígenas vienen y lo matan. Y además le tiran al fuego, le prenden fuego, queridos niños. No quieren saber nada de San Roque, porque estaba predicando a Jesús, porque estaba entregando a Jesús a los pueblos. Y entonces esto es lo que les pone verdaderamente muy mal, queridos chicos, muy mal. Y bueno, y los lleva incluso hasta la muerte. Y bueno, seguimos un poquitito más, queridos niños, y vamos a saber lo que va pasando con la vida de San Roque González de Santa Cruz, nuestro primer santo paraguayo. Los asaltantes quemaron el cuerpo del padre Roque, pero milagrosamente quedó intacto el corazón. Para gran asombro de los asesinos, el corazón del santo les habló haciéndoles ver lo que habían hecho e invitándoles al arrepentimiento. El 16 de mayo de 1988, el padre Roque y compañeros mártires fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II. Y así, queridos chicos, le asaltan, le golpean, le matan y queman su cuerpo. Pero su corazoncito queda intacto, queridos niños. A pesar de las llamas, a pesar del fuego, el corazón de San Roque González se queda intacto, queridos chicos. ¡Qué milagro más grande! ¡Qué milagro entonces tan lindo! Porque nosotros podemos tener el corazón de San Roque González de Santa Cruz. Este corazón que se donó, que se entregó. Este corazón de este santo que es para nosotros hoy modelo. Y el corazoncito siempre significa, queridos niños, el amor, el ardor por los demás, el querer hacer el bien siempre, queridos chicos. Y por eso, ese gran asombro de los asesinos que ven el corazón del santo, que les habla, el corazón mismo de San Roque González les habla, queridos chicos, y les invita a todos estos verdugos, a todo esto que le mataron, les invita al arrepentimiento. Imagínense que vos escuches la voz, que solamente un corazoncito te habla, que un corazoncito te dice algo. Sale una voz, todos se asustan, queridos chicos, y les dice, les invito a que se arrepientan, les invito a que hagan bien las cosas. Me han matado a mí, pero queridos chicos, el amor no se puede matar. Los ideales no se pueden matar. Y entonces dice y les dice y nos dice a nosotros, hagan el bien en todo caso, queridos chicos. Siempre, siempre, porque a nadie le podemos matar nosotros, queridos niños. Muy bien, así entonces vamos a conocer un poquitito más a San Roque González de Santa Cruz. Todas estas facetas, todas estas cosas lindas que nos ayudan a ser a nosotros buenos cristianos, queridos chicos, en la medida en que cumplimos lo que el Señor nos pide y sobre todo honrados ciudadanos. La vida de San Roque es para nosotros ese modelo de entrega, de generosidad y de servicialidad. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños, y hoy con un tema muy importante. Díganme ustedes mismos, queridos niños, querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Roque González de Santa Cruz.
el primer santo paraguayo. Muy bien, este primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz. Y vamos ahora a las preguntitas, porque queremos saber si ustedes pudieron memorizar, si ustedes pudieron aprender y si podemos dejar algunas cositas lindas para nuestra vida, queridos niños. Porque aquí le tenemos a un gran santo y es el primer santo paraguayo. Primero fue, decíamos, este sacerdote que trabajó en la catedral, tenía lindos cargos, su hermano era el gobernador, imagínense. Todas estas cosas interesantes, pero él es capaz de renunciar a hacerse de la compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas, e irse al campo de batalla a luchar, es decir, a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Él quiere trabajar, él quiere empeñarse, él quiere hacer bien las cosas, queridos niños. Bueno, vamos a seguir mirando y vamos a seguir trabajando y conociendo la vida de San Roque González, queridos niños. Y aquí entonces vamos entrando a las preguntitas que ustedes tienen que saber responder. Primera preguntita, queridos niños, ¿qué sucedió en el año 1628? En noviembre de 1628, un hechicero llamado Nesú organizó una revuelta, matando así a los misioneros. Ahí está, queridos niños. Lastimosamente, en ese año 1628, mientras trabajaban en las reducciones, son asesinados, son golpeados, son perseguidos. Hay una sublevación entonces de los indígenas, movidos ciertamente, como nos dice aquí, por los hechiceros de las tribus, es decir, estos que se ponían en contra de Jesús, en contra de todo lo que estaban haciendo los misioneros, que nos les gustaba. Y ante esa situación hacen la revuelta y lo llevan, queridos niños, lastimosamente, ¿verdad?, al martirio a estos santos. Pero hoy es santo nuestro, santo del Paraguay, San Roque González de Santa Cruz. Es lo que va a suceder en el año 1628, queridos niños. Bueno, vamos a seguir concentrándonos y vamos a aprender algo más, porque ahora yo les vuelvo a hacer la segunda preguntita, queridos niños. ¿Qué le pasó, queridos chicos, al cuerpo de San Roque González de Santa Cruz? Los asaltantes quemaron el cuerpo del padre Roque, pero milagrosamente el corazón quedó intacto. Asimismo, queridos chicos, lo tiraron a las llamas. Primero lo mataron con el hachita, con eso que se llama italaás, así se llamaba el arma, como el hachita, que lo matan, que lo golpean, y a todos los otros misioneros también que iban con Roque González de Santa Cruz. Por eso decimos siempre Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, es decir, son ellos los que van al frente, pero ellos reciben ese martirio justamente por predicar a Jesús. Pero es importante que conozcamos, ¿verdad?, qué es lo que nosotros hoy entendemos y qué es lo que ellos hicieron, queridos niños. Y lo que ellos hicieron es entregar su vida, entregar sus cuerpos, y ellos lo que hicieron con el cuerpo de Roque González y sus compañeros es tirarlo a las llamas, prenderle fuego por el odio, porque no querían verlo, no querían aceptarlo, y más aún por lo que ellos estaban predicando y por lo que eso significaba también ese cambio de vida en la vida de toda la comunidad indígena y en la vida de las personas. Y ahora viene, queridos chicos, la tercera preguntita y mucha atención. ¿Cuándo fueron canonizados estos santos, o sea, San Roque González y sus compañeros mártires, queridos niños? El 16 de mayo de 1988, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II. Ese mismo año en que vino al Paraguay el Papa Juan Pablo II, imagínense qué gran Papa le tuvimos aquí, vino para canonizar, hacerlo santo a San Roque González de Santa Cruz. El primer santo paraguayo, queridos niños, qué lindo.
Y entonces es aquí donde tenemos que mirar, como decíamos, como modelo para nosotros. San Roque González llegó a los altares justamente por su entrega, dijimos, por su empeño, por querer hacer bien las cosas. Y su cuerpo terminó en las llamas con todos sus compañeros mártires. Pero igual, desde ese corazón que ardía y de ese corazón que inflamaba de amor a Dios, escuchamos esa voz tan importante, ¿verdad? Esa voz que nos invita a todos a comprometernos, queridos niños. Y bueno, así entonces vamos a ir aprendiendo y conociendo más y profundizando más con nuestro santo paraguayo. Y ahora vamos a rezarle a Jesucito, que nos quiere tanto, la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Nos vamos despidiendo, queridos niños, y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.